Un buen día para cada uno de ustedes. Nosotras las estudiantes, Eulalia Francisco Andrés, Catarina Gaspar Francisco y mi persona Eugenia Díaz Antonio, realizaremos lo que va a ser una mesa redonda sobre el tema el papel de la organización escolar en el cambio educativo, la inercia de lo establecido, en la cual del tema general se desglosan 6 subtemas principales que tenemos lo que es la reforma educativa centrada en las grandes leyes, un factor omitido, la organización de los centros. Tenemos lo que es la aversión de los docentes respecto a lo organizativo. Tenemos la organización del trabajo del docente, por supuesto, seguidamente de los ciclos del aprendizaje y reconocimiento. Y por último, tenemos lo que es la tradición investigadora en el campo de la organización. En esta oportunidad del gran tema general, nosotras le damos inicio a lo que es la mesa redonda. Bien, nos centramos en este pequeño tema. Les voy a hablar sobre las reformas educativas centradas en grandes leyes. Más que todo, este pequeño tema nos habla cómo nosotros, como docentes o como estudiantes, cómo podemos centrarnos en la calidad de la educación o que los cambios que surgen a través del desarrollo o de las políticas educativas, ya que este es muy importante a la vez cómo se ha desarrollado en los países, en la cual se ha desarrollado los últimos 30 años, que también son agrupados, o como también, es decir, desde los años 80, se ha creado un discurso sobre la crisis de la educación, cómo se ha desarrollado la educación en sí, cuál es la calidad, cómo es el proceso de la educación o cómo se ha desarrollado a través de las leyes, como también periódicamente desde el 1980, más o menos cada 5 años, ya que también este se ha ido publicando desde el 1980, 1985, 1990, ya que también la educación es un campo donde también se lucha a través de grupos, sectores, a través también de las emociones, cómo también cómo se da el cambio educativo o cómo se da ese cambio en los centros educativos, cuál es el resultado, cuál es el pacto entre grupos de personas, como también así el campo escolar que también podríamos encontrar, ya que también acá nos habla de 3 categorías de actores, que también ellos son los que representan a través de fuerzas, como también que permanecen o que se han enfrentado más que todo a las leyes, como ellos se han centrado en la educación. Está lo que son los actores políticos, los que trabajan a través de un terreno o también los que investigan. Según Pericet en 2010, se ha visto también la realidad de la educación a través del sistema educativo, como también cómo se ha establecido durante el proceso, durante las leyes, cómo esas grandes leyes se han desarrollado, como también esos, ya que esos son necesarios a través de las transformaciones o a través de las nuevas versiones, o cómo ellos se adaptan legalmente a la reforma educativa. Solamente ese pequeño tema y muchas gracias. Prosiguiendo, también tenemos lo que es el papel de lo que es el factor o un factor omitido, es decir, la organización de los centros. Cuando hablamos de este tema, nos resalta lo que es la didáctica y la organización, 2 niveles de acción educativa. Tradicionalmente se ha proclamado una relación y, por supuesto, una subordinación de las organizaciones respecto a la didáctica. Según el autor Jimeno, en 1981 refleja la posición racionalista, es decir, centro y lo que es la didáctica, dominante a los años 80.
lo cual contribuye a restar importancia al campo de las organizaciones. Supuestamente, los subordinados a los imperativos, tanto lo que son los didácticos. De esta forma, las organizaciones adquieren un carácter instrumental. ¿A qué nos referimos con esto? De que no es en sí misma la parte o la forma de las organizaciones en las que adquiere un carácter instrumental, por la cual tenemos que no pertenece a las ciencias pedagógicas. Tenemos también lo que es la esencia en la cual se preocupan de los fenómenos educativos, de la realización de las prácticas. Quizás por ello, ¿verdad? De que los manuales tradicionales de las organizaciones escolares han tenido una gran fijación tanto en los recursos materiales, los mobiliarios, los audiovisuales y por supuesto, entre otros. Pero más sin embargo, también reconoce que hay un permanente o una permanente tensión entre las tareas, tanto primarias y por supuesto las tareas de apoyo. Al hacer esta distinción, se considera de que la segunda está subordinada a las primeras. ¿A qué nos referimos con esto? De que por diversas razones las preocupaciones por el orden en las escuelas, el autorismo de los directores, por supuesto, también están los caprichos de algunos maestros y el gran problema en sí es el descontrol de los alumnos y por supuesto los imperativos diarios. Cuando hablamos de imperativos diarios nos damos cuenta de que es el desajuste o por supuesto cuando más o menos la descoordinación entre la didáctica y la organización. Y tenemos también lo que es la autonomía de la segunda, que nos damos cuenta de que cuando resalta bastante eso es el desordenamiento o por supuesto tenemos las consecuencias de las teorías clásicas. Cuando se afirma que la organización está al servicio de la didáctica, ¿en qué medida se está expresando un deseo o por supuesto tiene que ser una realidad? Hay momentos en donde uno se hacen ciertas preguntas, mas sin embargo, uno suele afirmar que no sirve o para qué ocultarlo. En la práctica, la influencia es recíproca, por las cuales cuando no se da una buena inversión o por supuesto el adaptamiento de las organizaciones, suele salir las cosas del control, en las cuales la organización y la didáctica tienen que estar fundamentalmente impuestas en ello. Y tenemos que tener en cuenta de que es de vital importancia saber que las enseñanzas o la enseñanza es un sistema que se produce en una institución. Gracias. Muy bien, dando continuidad con lo que es la mesa redonda, pues yo voy a hablar más que todo sobre lo que es la versión del docente respecto a lo organizativo. Pues, ¿a qué se refiere esto? Pues los docentes mantienen dos posiciones extremas ante lo organizativo. Por un lado, existe quienes se encuentran pegados a la preinscripción institucional e incluso impedirles ver que detrás de las preinscripciones hay personas que de carne y hueso, podríamos decir. Entonces, en el otro excesivo, pues se encuentran aquellos docentes que muestran un desinterés permanente hacia las solicitudes más o menos explícitas que llegan de la institución. Entonces, ambas posiciones son manifestaciones de un proceso de alienación o también podemos decir de ajenación del docente respecto a lo que es lo organizativo como ámbito de intervención. También podemos decir que es con frecuencia confinado al aula.
también lo cual deja sus resultados en la configuración de la profesionalización docente, más que todo en distintos aspectos en las que cuáles vamos a mencionar: la identificación de la normatividad con lo legislado, y también está lo que es la reducción de la inspección a la regulación y el control. El otro que es la derivación de la organización a su gestión. Y también está lo que es la reificación de lo organizativo, de forma que cualquier cambio al respecto pasa por un cambio en la legislación. Entonces, según el autor Perenoud del 2010, pues denuncia esta realidad al cual constata que cada maestro se inscribe en una organización del trabajo a escala del sistema y del centro que le parece un hecho consumado. Es decir, algo que ya está ahí, que parece existir desde siempre. Más que todo podemos decir las clases, los horarios, las disciplinas, los manuales, entre otros que podemos mencionar. Y desde un escaso conocimiento que la historia de la escuela tiene, pues los profesores se encierran en la organización del trabajo que conocen, que también han vivido como alumnos, las que también colegas, padres, alumnos, dirigentes encuentran como normal. Entonces, en consecuencia, podemos decir que lo organizativo termina siendo como un terreno reservado a unos pocos. Podríamos decir que la organización del trabajo en el plano del sistema o del centro aún aparece como un producto de la actividad de dirigentes o de especialistas. Entonces, la autonomía docente debe ir pareja a una responsabilidad individual, tanto en el aula y en lo colectivo del centro, pero es aquí donde surgen también problemas, porque les falta ya sea algunas competencias didácticas o pedagógicas que les permita también sacar provecho real de las organizaciones, más que todo flexibles y complejas. Esto es básicamente competencias de negociación y cooperación con sus iguales. Por eso los profesores no reivindican más poder en la organización del trabajo, porque cada uno calcula que este poder solo puede ser ejercida de forma colectiva. Pero también existe un solo horario, una sola organización de alumnos, un único proyecto educativo. Y también muchos se desaniman al darse cuenta de que los compromisos colectivos consumen tiempo y energías, también provocan conflictos entre iguales. También privan la posibilidad de quejarse de la administración, crean obligaciones morales en relación con colegas o entre compañeros, pues también podemos decir que esto en consecuencia suelen preferir una regulación burocrática de sus funciones. Pero, ¿qué se hace en este caso? Pues el liderazgo tiene que ser por los profesionales más que todo, o por un equipo de profesionales sobre sus miembros, pues puede ser más invasivo que el de una autoridad formal. Y también el control es más difícil de esquivar, mientras que la reflexión sobre la organización y la división del trabajo continúen siendo podríamos decir, una intuitiva defensa del docente. También los actores no llegarán a identificarse con la organización en su conjunto y a ligar sus propias acciones a los objetivos comunes. Entonces es lo que les puedo platicar o hablar o comentar también acerca del tema de lo que es la aversión del docente respecto a lo organizativo, y muchas gracias por el espacio. Muy bien, para darle continuidad a la mesa redonda, les hablaré sobre la organización del trabajo del docente. En este caso, este tema es muy importante
a la vez a los estudiantes, como también el trabajo del docente, cómo él lo puede organizar, planificar y también cómo le puede facilitar el trabajo a sus estudiantes. En este caso, al organizar un trabajo, el docente tiene que utilizar normas, prácticas, como también dando un orden, un pequeño espacio, cómo él puede facilitar la enseñanza. Es decir, organizar un trabajo propio o trabajo de los demás es un gran compromiso o un trabajo en sí mismo, como también una práctica pedagógica es sobre cómo nosotros podemos reflexionar, ya que también como finalidad de esos proyectos tenemos que ver qué recursos podemos utilizar, estrategias, qué tipos de estrategias vamos a aplicar, más que todo en este caso el docente, qué tipo de estrategias va a aplicar, qué recursos va a utilizar con un grupo de personas, ya que también al hablar de recursos es donde se elabora lo que son los materiales, tanto el docente y el estudiante, como también la utilización de estos proyectos son muy importantes. A la vez, cómo ellos lo pueden organizar a lo largo de la enseñanza para darle el seguimiento a este, según el autor Gardner Maury, es decir, que estos proyectos son el centro de la organización o a través de una práctica organizativa, ya que también el trabajo del docente o el deber del docente es organizar, planificar cómo él va a realizar su trabajo con sus estudiantes, cómo lo tiene organizado, cuál es el tiempo, digamos, en este caso estipulado, cómo tiene estructurado sus normas, cómo más que todo explicar a sus estudiantes cómo ellos lo van a practicar, a través de qué, a través de técnicas, de estrategias, de otros métodos que él lo puede aplicar a sus estudiantes, como también la organización del trabajo del docente, dice. Si se dan cuenta, acá es una organización. Lo primero que tiene que hacer un docente es planificar, organizar, luego verificar qué es lo que va a realizar, qué estrategias, métodos, cómo lo va a realizar, a través de qué. Solamente y gracias. Tenemos también lo que es el subtema del, o por supuesto, los ciclos del aprendizaje y el reconocimiento. Cuando hablamos de los ciclos del aprendizaje y el reconocimiento, parece sustancial a la naturaleza. ¿En qué sentido lo digo? A una organización que establece un sistema de distribución del trabajo. Y es esencial para la función o, por supuesto, el funcionamiento de una supervivencia, en la que sus miembros consideren dicho sistema como justo. ¿Por qué razón tiene que ser como justo? Ya que la organización conforma por el hecho de existir, en las cuales tiene una estructura de la posición diferencial a las que acceden determinados individuos. Cuando hablamos de esto, es en la cual, o por supuesto, está estructurado de una manera en la que puede estar más o menos marcada. Pero por supuesto, puede ser más o menos explícita, tanto en lo tradicional. Cuando hablamos de las carreras, está por supuesto relacionada y fundamentalmente con el origen social, lo que es la herencia, aunque también podemos colocar lo que son las edades, lo que es el sexo y la etnia. En la actualidad, la sociedad moderna, junto a estos componentes,
pertenecen en parte a lo que añaden a otros contribuyentes, en las cuales configuran la carrera tanto de los individuos. Uno de estos componentes podemos mencionar lo que es la formación del conocimiento, que por supuesto se refiere al sistema educativo. Sabemos bien de que el sistema educativo es la formación de los propios conocimientos, que por supuesto debería de ser o servir. ¿Para qué? Para orientar a los sistemas de las organizaciones, del trabajo de los docentes y por supuesto tenemos que incluir lo que es la carrera profesional. Cuando hablamos de carrera tenemos o abarcamos un tema general, es decir, un ciclo de credibilidad. Y vuelvo a recalcar lo que es profesional. Se le da el reconocimiento que por supuesto tiene que aplicar en el campo de docente, que tiene que sistematizarse así en las cuales o por supuesto abarcar lo que son las necesidades y los reconocimientos de los docentes, tanto lo que son los recursos y por supuesto no solo lo que tiene que ser material. Tiene que estar ahí para mejorar las condiciones de los docentes y, por supuesto, en muchos temas más, que nos damos cuenta de que existe una tensión o, por supuesto, le podemos decir una extensión, abarcar bastante espacio, en la cual tiene que estar estructurada el modelo estándar, que tiene que basarse en el cumplimiento de las funciones, en el cumplimiento de lo que son las jerarquías, en la estabilidad del sistema y, por supuesto, en la flexibilidad de la autonomía que exige la innovación y la experimentación, en las cuales tienen que estar inspiradas en el ciclo escolar y, por supuesto, en la colaboración de los profesionales, en el trabajo, aunque la docencia de calidad realmente escapa de la normativa. ¿Por qué razón? Ya que en sí es un poco cerrada, aunque depende realmente en una buena medida o por supuesto el compromiso que depende del docente, tiene que estar el análisis de su propia formación, en generar su propia autonomía, tanto en los estudiantes, tanto en facilitadores y por supuesto, tiene que prevenir las políticas en las que se mete y tiene que ser suficientemente preparado para demostrar las capacidades y fomentar los aprendizajes. A esto se quiere o por supuesto se llama o se le dice lo que son los ciclos del aprendizaje y el reconocimiento que se le da a cada uno con el paso que va. Muchas gracias. Muy bien, también les hablaré sobre otro tema que es muy importante, que es sobre la tradición investigadora en el campo de la organización. Pues explicando esto, pues en el caso es el escaso impacto de la organización en el cambio educativo. Está relacionado con la tradición de la investigación en este campo, pues es la tradición que presenta importantes debilidades que sintetizamos a continuación. Pues la dependencia que guarda respecto a la investigación realizada sobre las organizaciones no escolares, según autores, pues es la falta de un cuerpo significativo de investigación propio. Distintos teóricos de la organización no han logrado ofrecer ningún análisis, un sensato, un acuerdo y un amplio también de la escuela. Su labor, pues, de estos teóricos se ha visto fundamentalmente perjudiciada por apoyarse en modelos teóricos en instituciones empíricas derivadas de. Y también
desarrolladas casi exclusivamente en relación con estudios de empresas industriales y comerciales o grandes burocracias. También podemos decir que también los estudios de las organizaciones no se han interesado mucho por las escuelas, pues son creaciones a admitir las características peculiares de la escuela como organización. Bueno, por su parte, los investigadores de la educación han dado poca importancia al fenómeno organizacional. Como consecuencia, la escuela, pues, como institución ha sido considerada como una caja negra, es decir, las actividades eran pesadas por alto en los análisis de los procesos escolares. Entonces, la tarea de la investigación en la organización escolar consiste precisamente en traducir las inquietudes y problemas educativas en términos organizacionales y a la inversa las realidades organizacionales en funciones planteadas o planteamientos educativos, de forma que podemos decir que los valores que residen en las habilidades para pasar a otro nivel. Entonces, la investigación educativa pues ha marginado el contexto de la organización de la enseñanza y ha reforzado también las perspectivas funcionalistas, pues una ingenua funcional más que todo en lo pedagógico, pues piensan que también las instituciones educativas están organizadas de la mejor manera posible para que se cumplan todos los objetivos propuestos o planteados. También para que se demuestren de una manera poco relevante en los resultados. Tras hacer una revisión de las diferentes corrientes en el campo, pues podemos mencionar que López Yáñez en 2006 pues nos afirma también de que el conocimiento es útil para comprender las organizaciones, también las de la educación. Pues las diferentes metáforas y las nuevas perspectivas llegadas al campo de estudio de las organizaciones no han ocasionado un cambio de paradigmas, es decir, no han ocasionado un cambio distinto, sino una multiplicación de los paradigmas bajo lo que nos dice el autor Don Moyer en 1999, pues la política de la educación, pues sin embargo, la situación está cambiando en los últimos años. Con la aparición de importantes trabajos empíricos, es decir, propios, con frecuencias vinculadas a una tesis doctoral. Entonces, se da la cualidad de que la clave que se necesita en una escuela sí ha de producirse un desarrollo, pues es la capacidad de reflexión, es decir, una capacidad para revisar con sentido crítico y de modo reflexivo los propios procesos y las propias prácticas. ¿Sería posible también lograr una base paralela para reflexionar mediante una investigación y un desarrollo basado en el propio programa de la escuela referido al servicio del perfeccionamiento interno? Entonces, es así como también yo puedo comentar o hablarles acerca del tema de lo que es la tradición, sobre el tema de lo que es la tradición investigadora en el campo de la organización. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bien, como conclusión del tema en general, sí, del papel de la organización, ya que también hemos escuchado sobre las reformas educativas, también del
factor omitido, la organización de los centros educativos, ya que estos temas son muy importantes. A la vez también nos mencionan acá la versión del docente respecto a lo organizativo, como también la organización del trabajo del docente, los ciclos de aprendizaje y reconocimiento, ya que estos temas nos hablan de diferentes formas. Como conclusión, de la reforma educativa de grandes leyes son cambios también que se ha dado o que se ha producido más que todo en los centros educativos, aplicando también lo que es la política educativa. Sin embargo, también es el cambio en las organizaciones, son como necesidades, como también en inciertos en el ámbito económico, geopolítico, donde también las organizaciones, el papel de la organización, son los que se adaptan o que generan también un mecanismo a través de innovación o qué cambios también pueden aplicar a través del desarrollo educativo, como también sobre lo que es la organización en los centros didácticos. Como tradicionalmente es una relación que se da o como también se organiza a través de la didáctica o los manuales clásicos, como también se reflejan lo que es la posición racionalista, como también está lo que es la organización del trabajo del docente, ya que estos temas nos hablan de mucha importancia sobre el papel de la organización, como también nos han manifestado también sobre las actividades de las organizaciones educativas, sobre también cómo ellos organizan, de qué forma. También se afirma que a través de la organización o a través de la didáctica se ha visto la realidad de la educación, a través también de la versión del docente respecto a lo organizativo, ya que también en este caso el docente se da en posiciones extremas a través de lo organizado, a través de lo realizado, que también existe a quienes también se encuentran institucionados, o también para poder llevarles a disminuir o a difuminar lo que es el propósito a finales o cómo está en función, como también hablando sobre lo que es ciclos del aprendizaje y reconocimiento. Más que todo este tema habla sobre lo que es la naturaleza, cómo organizar o cómo establecer a través de un trabajo. Esencialmente la organización conforma parte de un hecho o de las estructuras o sobre las posiciones diferenciales, como también habla también sobre lo que es la tradición investigadora en el campo de la organización, ya que también nos explica a través de cambios que ha surgido o que se ha relacionado sobre la tradición o sobre la investigación de un campo educativo, como también en este caso la dependencia o respecto a la investigación realizada de las organizaciones no escolares, como también sobre los teóricos de la organización, ya que también no han logrado ofrecer algún análisis, como también este pequeño tema nos ha manifestado sobre las diferentes metáforas o las nuevas perspectivas que han también surgido a través del campo de la educación como organización, como también aplicando lo que es las nuevas paradigmas, el cambio de las paradigmas, ya no utilizar lo tradicional, sino aplicando lo que son las nuevas paradigmas. Y solamente, muchas gracias.
Bien, es así como nosotras estaríamos finalizando con lo que en este momento les estuvimos presentando de lo que es la mesa redonda. Muchas gracias por su atención.